la epinefrina están disponibles por vía endovenosa, parenteral. No hay norepinefrina ni epinefrina por vía oral, porque si se administraban por vía oral, pues el pH los destruiría y no tendría ningún tipo de efecto. Se administran por vía endovenosa, normalmente en un vaso, una vena grande, ya que como el efecto es de vasoconstricción, puede generar ese efecto en ese vaso. Si es un vaso pequeño, producir una isquemia local y daño en ese tejido. Hay que, cuando se emplean este tipo de medicamentos, como alteran y elevan la presión arterial, pues estar revisando la presión arterial constantemente. Hay un aumento, cuando se emplea la norepinefrina, aumenta la presión sistólica y también la diastólica. Obviamente esta presión es mucho mayor que la presión del pulso. Hay un aumento en resistencias periféricas, como la norepinefrina es un adrenérgico, estimula receptores adrenérgicos. Uno de ellos son los alfa 1 y lo que van a ocasionar pues que generen vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a estar acentuada sobre todo a nivel renal, a nivel hepático, a nivel del músculo esquelético, en vasos mesentéricos, ocasionando en estos lugares, el riñón, el hígado, una disminución por una vasoconstricción potente, una disminución del flujo sanguíneo. Y también se genera una vasoconstricción importante a nivel de vasos mesentéricos por estímulo de los alfa 1. Hay una disminución del volumen sanguíneo circulante, ¿sí? Porque se genera ese fenómeno de vasoconstricción, ¿sí? Y una vasoconstricción postcapilar, ocasionando pérdida de líquido libre de proteínas al espacio extravascular. Esa presión que se genera dentro de los vasos sanguíneos puede ser tan importante que a nivel de capilar, venocapilar, se genere una salida de líquidos por esa presión dentro de los vasos sanguíneos. Se presenta también con el empleo de la norepinefrina una bradicardia sinusal. Esto es por un aumento reflejo del tono vagal. Es como un fenómeno de protección, ¿sí? Es como una especie de bradicardia refleja. Estas bradicardias reflejas se presentan cuando hay un aumento anormal de la presión arterial, en este caso por fármacos. Se prolonga el intervalo PR. El intervalo PR habla de a nivel del electrocardiograma, ¿sí? El intervalo PR es el intervalo que se produce desde el inicio de la despolarización auricular hasta que inicia la despolarización ventricular. Ese intervalo es el que se va a prolongar, va a ser mayor, y por ende el PR a nivel del electrocardiograma se va también a prolongar. Efectos adversos de la norepinefrina: hay un aumento de la presión arterial. Hay que medir la presión arterial y estar al pendiente. Como se produce una vasoconstricción importante a nivel de vasos mesentéricos, se produce una hipoperfusión intestinal, la vasoconstricción renal, importante también, genera una hipoperfusión renal. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Siempre que haya una hipoperfusión a nivel renal, puede generar una lesión renal aguda, ¿sí? Insuficiencia renal aguda, porque el riñón requiere de una perfusión importante, de que siempre esté circulando sangre a través de él para poder funcionar. Y lo que les comentaba, en el sitio donde se administra la norepinefrina, puede ocasionar necrosis o esfacelo, ¿sí? Ahí donde se administra la norepinefrina, porque genera una vasoconstricción importante que lesiona esa zona, ¿sí? La dopamina. La dopamina es un precursor, como ya lo vimos en la síntesis de catecolaminas, del norepinefrina. Y es un neurotransmisor central encargado de forma importante, la dopamina, de la regulación de los movimientos, ¿sí? ¿Dónde se produce la dopamina en el sistema nervioso central? ¿Alguien sabe?
se produce la sustancia nigra. Los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, tienen una deficiencia en la cantidad de dopamina por degeneración de la sustancia nigra. Cuando tenemos concentraciones bajas de dopamina, se estimulan los receptores dopaminérgicos B1 a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el efecto de la estimulación de estos receptores dopaminérgicos 1 en vasos sanguíneos? Un fenómeno de vasodilatación en estos lugares, en estos vasos sanguíneos renales, mesentéricos y coronarios. Esto sucede por un aumento en las concentraciones de AMP cíclico dentro de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos y nos generan una relajación de ese músculo liso y una vasodilatación. Ese es el fenómeno de la dopamina sobre los receptores de A1 en vasos. A dosis bajas aumenta el flujo sanguíneo renal por el fenómeno de vasodilatación que comentábamos. El aumentar el flujo sanguíneo renal mejora el filtrado glomerular y genera una mayor excreción de sodio, ¿sí? A dosis medias, la dopamina, su efecto es de inotropismo positivo por estímulo sobre receptores beta 1, en menor medida que lo que produce el isoproterenol sobre esos receptores beta 1. O sea, es menos el efecto de la dopamina sobre beta 1 que el isoproterenol, que es mayor el efecto. Aumenta la presión del pulso sin modificar la presión diastólica. Aquí es otros efectos por los vasos sanguíneos, por acción sobre los vasos sanguíneos. Mientras que a dosis altas la dopamina se produce una activación de los receptores alfa 1 y de los receptores de los tetanoreceptores, que son receptores serotoninérgicos, y se produce el fenómeno de vasoconstricción, ¿sí? Alfa 1. Ustedes saben que siempre que esté involucrado alfa 1 y que diga activación, el fenómeno siguiente que vamos a tener va a ser una vasoconstricción importante. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, aquí cuando utilizaríamos dopamina a dosis altas, cuando un paciente tiene un choque hipovolémico, tuvo un accidente, una hemorragia, llegó a la sala de choque, y por X situación no hay los medicamentos de primera línea, se le administra dopamina, pero antes de administrar dopamina, para tener ese efecto, tenemos que corregir la hipovolemia, o sea, administrar líquidos, soluciones fisiológicas por vía endovenosa y posteriormente administrar la dopamina para evitar, ¿sí? Para evitar complicaciones en los pacientes. Tenemos que tener una buena volemia. En cuanto a la evaluación que nosotros tenemos que hacer de los pacientes cuando están en tratamiento, en administración con dopamina, es valorar el volumen sanguíneo, valorar la función cardíaca, evaluar la perfusión tisular de los órganos más importantes y vemos si el paciente está orinando o no. Efectos adversos, pues obviamente los efectos adversos van a estar dados por el estímulo de receptores del sistema simpático. Entre los usos clínicos que tiene la dopamina es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí hablar del tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva es muy extenso, muy complejo, ¿sí? Aquí nos habla de una insuficiencia cardíaca aguda, descompensada. Hay diferentes etapas de la insuficiencia cardíaca y en cada una de las etapas, incluso a veces los tratamientos son contrarios o diferentes. Tratamiento de shock cardiogénico o séptico, ¿sí? Para mejorar las resistencias periféricas en algunas ocasiones y posiblemente mejorar también la actividad cardíaca. En el tratamiento de la cardiopatía o insuficiencia renal crónica muy grave, muchas veces hay síndromes que tienen los pacientes. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama cardiorrenal. O sea, el paciente tiene un problema cardíaco y por ese problema cardíaco presenta insuficiencia renal. Es una situación importante, grave en el paciente y en esos casos podemos utilizar dopamina. Dentro de los
fármacos que son agonistas dopaminérgicos tipo 1, tenemos al fenoldopan y la topexamina. Estos dos fármacos son agonistas dopaminérgicos 1, usados en el tratamiento de la hipertensión arterial grave. En la actualidad, poco usados. Tenemos otros fármacos mejores, con mejores resultados, pero bueno, también es una opción terapéutica. En este caso, estos fármacos, pues también el costo permite que no sean muy usados. Entonces, se usan muchos fármacos, no porque sean mejores, sino a veces es por los costos también. Ok, aquí hablamos de la epinefrina o adrenalina. Adrenalina es comercialmente la sintética, la epinefrina es la endógena, la que producimos nosotros, pero bueno, significan y hacen lo mismo. Producida y liberada a partir de las vesículas de almacenamiento, ¿sí?, que están en las neuronas presinápticas, ya hablamos un poco de esto, y obviamente un 80% de la epinefrina va a ser liberada en la médula suprarrenal, ¿sí? ¿Cuál es el neurotransmisor encargado a nivel de la médula suprarrenal de producir esta liberación de epinefrina? ¿Alguien me puede decir qué neurotransmisor es? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Qué receptores tenemos en la médula suprarrenal? Nicotínicos. 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 ¿Uno o dos? Nicotínicos 1. Uno. Potente agonista de receptores alfa y beta. ¿Sí? Potente agonista de receptores alfa y beta. Eso quiere decir que me va a estimular alfas y me va a estimular los betas que haya. Por eso esta parte de epinefrina, aquí en el tema es muy extenso, se traen muchas diapositivas a hablar de epinefrina. ¿Por qué? Porque pues me va a mencionar los lugares donde hay alfas, los lugares donde hay beta y qué se produce. Aquí lo que va a facilitar la clase es que ustedes ya se saben los receptores alfa, ya saben dónde están, ya saben cuál es el efecto que se produce, alfa 1, alfa 2 y los que ustedes me quieran decir, lo mismo con beta, ¿sí? Se produce una sudoración, piloerección, midriasis, ¿sí? Dependerá de la situación fisiológica del paciente. La epinefrina sobre la presión arterial. Obviamente la epinefrina, como ya les comenté, es administrada por vía endovenosa. O sea, es parenteral, no solo por vía endovenosa, por ahí tiene otras vías también, pero parenteral, no administradas por vía oral. Aumenta la presión sistólica en mayor medida que la presión diastólica, la cual estará en relación con el aumento también de la presión del pulso. Al bajar la respuesta presora, disminuye la presión arterial media por debajo de lo normal y posteriormente se va a normalizar porque el efecto de la epinefrina normalmente es rápido, no es de horas, es de minutos. Ok, ¿alguien me dice cuál es la presión arterial media normal? 120/80. Esa es la presión arterial normal. La presión arterial media. 60 milímetros de mercurio. Arriba de 60 milímetros de mercurio. 60. ¿Y cómo se saca la presión arterial media? Es la diferencia entre la diastólica con la sistólica. ¿Cuál es la fórmula? Diástole menos sístole. No, o al revés. El valor que tenga la presión sistólica menos el valor de la diastólica. ¿De dónde sacan eso? Es la diferencia. Pero eso es presión de pulso, ¿no? Media. La presión arterial media se saca de la siguiente forma. Son
2 veces la diastólica, sumas 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Esa es la fórmula. Y de ahí nos da la presión arterial media. Cuando hay una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, nuestro paciente está en shock hipovolémico. Ok. Bueno, obviamente cuando repetimos las dosis de epinefrina, pues tendremos el mismo efecto. A nivel miocárdico, la epinefrina, pues ya ustedes lo saben, si hay estímulos beta 1, el efecto será inotrópico positivo. Por estímulos beta 1, por el efecto inotrópico positivo, por aumento de la actividad del sistema de conducción, el sistema eléctrico cardíaco, también aumentará la frecuencia cardíaca. Hay vasoconstricción en vasos mucocutáneos, renales, también una venoconstricción importante, acentuada. ¿Sí? Esto no hay mucho que comentar, ya ustedes lo saben. Es que sí, es alfa y beta. Cuando la epinefrina se administra por vía subcutánea, tenemos una absorción lenta. ¿Qué puede ocasionar que la absorción sea lenta? Pues en el paciente puede llevar a una vasoconstricción local importante y generar esfacelo o generar incluso un estado de hipoperfusión, de necrosis de forma subcutánea. Entonces, por ahí la vía subcutánea la podemos emplear cuando tenemos pacientes alérgicos, con una reacción de anafilaxia, de alergia importante. Pero bueno, yo ya les dije cuál es la vía más adecuada para administrar en pacientes que tienen shock anafiláctico por una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Ahí es intramuscular. Hay un aumento moderado de la presión sistólica, aumenta la fuerza contráctil, aumenta el volumen latido, fisiología. Bueno, tenemos una disminución también de resistencias periféricas. ¿Por qué? Ustedes saben que aquí en un inicio nos decía, la epinefrina estimula alfas y betas. ¿Sí? Los alfa nos producen vasoconstricción. Y esta disminución de resistencias periféricas es por vasodilatación. Ahora, ustedes me pueden decir, doctor, pero si está estimulando alfa, ¿por qué hay vasodilatación? O sea, ¿por qué? Porque los beta 2 en músculo estriado me van a generar una relajación de la musculatura lisa. Por eso es que es periférica la disminución de esas resistencias a nivel del músculo estriado. ¿Sí? Esto puede llevar a una disminución de la presión diastólica. Al generar un fenómeno de vasodilatación, pues va a producir que se genere un retorno venoso mucho más lento. Y al haber un retorno venoso más lento, hay una reducción en la precarga y por eso disminuye la presión diastólica. Fenómenos también pues, que ya hemos mencionado, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen latido, volumen minuto también. ¿Sí? El volumen minuto pues, va en relación con el gasto cardíaco, el volumen sistólico va en relación con el volumen latido. ¿Sí? Y pues hay un trabajo ventricular izquierdo importante. ¿Sí? Izquierdo sobre todo. Derecho ya habíamos explicado que reduce un poco la presión por esta situación. La estimulación cardíaca beta 1 más el aumento del retorno venoso aumenta la presión de la aurícula derecha. Aquí se presenta este fenómeno por las características de los estímulos sobre los alfa 1, ¿sí? Que aumentarán en cierta medida el retorno venoso. Este efecto lo podemos encontrar cuando hay mayor efecto de la epinefrina, cuando su punto máximo, su OSME lo ha alcanzado. Entonces tenemos el efecto máximo, porque tenemos mucha cantidad de epinefrina. Obviamente, conforme va generando o se va generando una reducción en los niveles o la biodisponibilidad de la epinefrina, este efecto se pierde y va a predominar lo que es una reducción del retorno venoso.
En cuanto a la ley de Laplace, hay que tener mucho cuidado también, porque pues aquí tenemos un estímulo sobre beta 1 a nivel del ventrículo izquierdo sobre todo. Eso puede aumentar la tensión de forma importante dentro de ese ventrículo y que esa tensión pueda comprimir los vasos sanguíneos intramurales, intramusculares que están dentro del miocardio. Eso puede favorecer que haya hipoperfusión y que el paciente refiera angina de pecho. ¿Sí? Además de, pues obviamente, la vasoconstricción de coronarias por estímulo alfa 1. ¿Sí? Efectos vasculares, principal efecto sobre arteriolas más pequeñas y esfínteres precapilares. Hay una redistribución del flujo sanguíneo, hay una disminución del flujo sanguíneo mucocutáneo por el fenómeno de vasoconstricción y por disminución del diámetro de precapilares y vénulas. Esto que está aquí nos dice por qué se reduce el flujo sanguíneo cuando los fenómenos de vasoconstricción son muy importantes. El generar una reducción del diámetro vascular genera que el flujo sea más rápido, pero en menor cantidad. ¿Sí? Por eso es que siempre una vasoconstricción potente nos va a llevar a una hipoperfusión, disminución del flujo. Congestión mucocutánea, aquí hay una reactividad vascular que puede llevar, por esa vasoconstricción potente sobre los alfa 1, a una hipoxia tisular, ¿sí? Sobre todo en vasos sanguíneos que no pertenecen a músculo estriado, porque cuando son vasos sanguíneos que se encuentran situados en músculo esquelético, músculo estriado, pues el reflejo que vamos a tener ahí o el fenómeno por estímulo de epinefrina va a ser sobre beta 2 y por ende va a ser una vasodilatación por relajación de la musculatura lisa vascular en músculo estriado y aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? En músculo estriado. Aquí algo que ustedes que no se les va a olvidar y creo que ya lo tienen claro cuando aprendieron receptores es que los beta 2, los receptores beta 2, cuando hablamos de musculatura, de músculo liso, el efecto de los beta 2 sobre músculo liso siempre va a ser de relajación, ¿sí? De relajación, que no se les olvide esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un paréntesis, por ahí lo voy a mencionar más adelante en la diapositiva, pero aquí vamos a ver si ya estudiaron ustedes. ¿Quién me puede decir cuál sería el efecto de epinefrina sobre los bronquios? Un broncodilatador. Funciona como broncodilatador. ¿Le darías epinefrina a un niño con asma, con crisis asmática? Sí, porque... ¿Cómo se la administraría? Por vía parenteral, por vía intramuscular posiblemente. O bueno, si es una crisis, mejor endovenosa, que sea más rápido. Puede ser por inhalación. Exactamente. Aquí está muy bien esa parte que comentó. Los dos están muy bien, ¿sí? En el caso de, no sé quién, perdón, no puedo ver el nombre de quién respondía ahí. Decía por vía intramuscular o por vía endovenosa. Cuando es por asma, no lo podemos administrar ni por vía intramuscular ni por vía endovenosa, ¿sí? Porque ahí la epinefrina estaría en el vaso y haría todos esos efectos que estamos viendo, lo cual no necesitamos en un niño que tiene una crisis asmática, que el problema principal es en el bronquio. Ahí la administración sería de forma local, por inhalación. Lo hay, se hace cuando vayan a hospitales, hospital del niño, por ejemplo, van a ver que cuando llegan niños con crisis asmáticas, le administran epinefrina, pero es epinefrina inhalada, ¿sí? Nebulizada, pues. Esa es la administración, entonces está muy bien los dos. Por ahí nada más tener mucho cuidado con las vías de administración y es importante que lo hayan mencionado para que ustedes no se queden con la idea de que, ok, necesito cierto efecto, tengo que administrarlo por vía endovenosa o requiero de epinefrina para X situación. Si lo administro por vía endovenosa me sirve, no, ¿sí? Dependerá. Yo les decía en shock anafiláctico, por picaduras de abejas, cuando se hematiza, hay broncoespasmos, etcétera, ahí se administra epinefrina intramuscular, ahí sí, pero porque el efecto que queremos no es solo a nivel
del aparato respiratorio, sino queremos un efecto sistémico, pero no queremos un efecto que altere el corazón del paciente. Entonces, por eso no nos vamos por la vía endovenosa. Por la vía intramuscular se va a absorber rápido y nos va a generar un efecto. Obviamente también vamos a tener efecto cardiovascular, pero el efecto cardiovascular, porque la vía intramuscular no es tan potente como si utilizáramos la vía endovenosa, ¿sí? Que sí sería un efecto cardiovascular más potente y peligroso para el paciente, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor, se entiende. Una última pregunta. ¿En vez de epinefrina, no se prefiere salbutamol o algún otro medicamento así? Ok. Ahora, estamos hablando de la epinefrina, por eso lo comentamos. No estamos hablando del padecimiento. Si el tema, por ejemplo, fuese asma, yo establecería, ok, como primera línea, como primera opción, salbutamol, tenemos esos otros fármacos, tal. El tema ahorita es epinefrina, por eso lo menciono. Obviamente no es, en el caso de una crisis asmática en hospital, sí es una de las primeras opciones, pero también la opción del salbutamol es adecuada, es correcta, y obviamente no se le administra epinefrina al niño que está en su casa y que se va a nebulizar en su casa, no, es en hospital. En su casa normal optamos por salbutamol, pero no quiero que entren en esa parte. Ahorita no estamos hablando de patologías, la estoy usando como ejemplo, ¿sí? Entiendo, doctor. Gracias. Bueno, otros efectos vasculares, no hay constricción en las arteriolas cerebrales, aquí es importante destacar esta parte. Entonces no tenemos efecto vascular cerebral por epinefrina. Hay un aumento del flujo sanguíneo hepático, hay una disminuye en la resistencia vascular esplácnica, un aumento de resistencia vascular renal, ¿sí? Y una disminución del flujo sanguíneo renal, por lo que ya habíamos comentado, el diámetro vascular al generarse el fenómeno de vasoconstricción. Disminuye la resistencia vascular pulmonar, sin embargo, aumenta la presión pulmonar en arteriolas y en venas. Eso nos puede llevar a que dentro de los pulmones la epinefrina me pueda causar un edema pulmonar agudo, ¿sí? Por aumento de esa presión dentro de arteriolas y venas. Pasa lo mismo. Tenemos el vaso sanguíneo, dentro del vaso sanguíneo se está generando una presión muy importante que lleva a una extravasación de líquido, o sea, líquido intravascular pasa al espacio extracelular, en este caso pulmonar, y nos ocasiona el edema pulmonar agudo. Ya esto igual, las presiones coroidosmóticas y las hidrostáticas, ustedes ya las vieron en fisiología. Y bueno, eso es lo que les estaba comentando, aumenta la presión de filtración capilar pulmonar y por ende edema agudo de pulmón. Aumento del flujo sanguíneo coronario, menor flujo sanguíneo durante la sístole. Aquí es lo que entraba la ley de Laplace y que ocasiona que los pacientes puedan referir angina de pecho. Una contracción más fuerte del miocardio, favoreciendo a la angina de pecho. Un aumento de la contracción mecánica de los vasos coronarios. Entonces, obviamente, esos efectos, el que se presenta angina de pecho dependerá del paciente, dependerá de la dosis, de la cantidad, ¿sí? Obviamente, si tenemos un paciente que llega con paro cardiorrespiratorio a la sala de choque, obviamente su corazón no está latiendo. Y ahí sí, administramos epinefrina por vía endovenosa, porque la situación lo amerita. Tenemos un sistema cardiovascular colapsado. ¿Qué tenemos que hacer? Epinefrina dentro de ese sistema cardiovascular para reactivarlo, ¿sí? Y lo han escuchado en películas, no sé, o lo han visto en hospitales. El paciente cae en paro, le administran epinefrina ahí por vía endovenosa y se trata de reactivar el sistema cardiovascular. Ahí no se presentaría esto porque tenemos un sistema cardiovascular colapsado, un corazón que no está latiendo, entonces no se presenta eso. ¿Cuándo se puede presentar? Por ejemplo, muchas veces se combina epinefrina con un anestésico local. Lidocaína, por ejemplo, no sé si lo han visto. La lidocaína es un anestésico local que lo utilizamos para producir la anestesia cuando vamos a suturar o algún procedimiento local. Y muchas veces combinamos con epinefrina. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros inyectamos ese anestésico con epinefrina, siempre, y que no se les olvide, tienen que aspirar antes de vaciar el contenido de la
jeringa. Porque si ustedes no aspiran, resulta que le están administrando lidocaína con epinefrina y por mala suerte metieron la aguja dentro de un vaso sanguíneo y no aspiraron, no se dieron cuenta, metieron toda la epinefrina, toda la lidocaína, pues, y es al vaso sanguíneo, se va a ir a la circulación sistémica y va a ocasionar los fenómenos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Primero, siempre que vayan a administrar algo, es que no esté en vaso. ¿Sí? Pico, aspiro, no estoy en vaso. Cuando estoy en vaso se llena la jeringa de sangre, entonces cuando no sale nada y listo, puedo administrar el fármaco. Es un ejemplo, pues. La epinefrina sobre el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, beta 1, sístole cardíaca acortada y más fuerte, beta 1 también. No se acorta la duración de la diástole, ¿sí? Entonces aquí no modifica como tal la cantidad de sangre que llega por la precarga dentro del ventrículo derecho. Aumenta el volumen en minuto, ¿sí? Y hay un trabajo cardíaco y consumo de oxígeno importante. ¿Sí? Esto a la larga puede generar una disminución de la eficiencia cardíaca. ¿Sí? Este fenómeno se produciría en el caso de que la situación que por accidente administramos epinefrina. Si nosotros tenemos un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, pues obviamente no va a disminuir la eficiencia cardíaca porque otra vez ahí tenemos un corazón que no está latiendo. Aumenta la fuerza de contracción, mayor velocidad de relajación, menor tiempo de tensión, mayor amplitud del potencial de acción y velocidad máxima de despolarización. Aquí eso, o sea, mayor amplitud de potencial de acción y velocidad máxima de despolarización es que como el efecto cardíaco o la contractilidad cardíaca o la despolarización cardíaca es más rápido, entonces la despolarización sucede muchas veces de forma muy repetitiva y con mayor velocidad para darle tiempo a las células cardíacas de volver a contraerse y contraerse. ¿Sí? Esto produce la epinefrina. Mayor excitabilidad y aceleración del ritmo cardíaco, obviamente, ¿sí? Aquí no se entiende. Hay un aumento en la velocidad de la despolarización lenta de células del nodo sinoauricular durante la diástole, disminución rápida del potencial transmembrana de las células del marcapaso, lo mismo, despolarizaciones muy rápidas. Hay un aceleramiento de despolarización diastólica y activación de células de marcapaso latentes. Es lo mismo, ¿no? Tiene que ver todo esto con las velocidades de despolarizaciones, tanto a nivel de los miocitos, tanto a nivel de las células del sistema de conducción, tanto a nivel de las células encargadas de funcionar como marcapasos, ¿sí? Nodo sinusal, sino auricular, etc. Otros efectos pueden ser extrasístoles, disritmias ventriculares por altas dosis. También este fenómeno se puede producir en el ejemplo que yo les daba de cuando ustedes utilizan lidocaína con epinefrina, lo inyectan al vaso, no aspiraron y el paciente puede en ese momento presentar una arritmia cardíaca. El uso de algunos anestésicos, lo que yo les comentaba, la lidocaína, o el infarto al miocardio, causan sensibilización, lo que favorece a que cuando el paciente se le administra epinefrina, esas células ya estén muy sensibilizadas, o sea que la respuesta a la epinefrina en células sensibilizadas sea muchísimo más potente que en una célula no sensibilizada, favoreciendo esto a la presencia de efectos adversos dentro del corazón, de ellos extrasístoles ventriculares, taquicardias, fibrilación. Y aquí menciona algunos anestésicos, o sea, hablar de anestésicos en general y hablar de la lidocaína, que es un anestésico local.
Bloqueadores alfa-adrenérgicos. Aquí, cuando nosotros empleamos este tipo de fármacos, nos pueden proteger de las arritmias producidas por epinefrinas. Bloqueadores alfa-adrenérgicos. Hay varios, prazosin, por ejemplo, por prevenir un aumento de la presión arterial. Otros efectos, hay un acortamiento del periodo refractario del nodo auriculoventricular. ¿Sí? Ustedes saben que el periodo refractario pues, es cuando el corazón, o cuando la célula no permite que venga otro potencial de acción y lo pueda despolarizar, porque ya hay uno. Es el periodo refractario que se vuelve más corto a nivel del nodo auriculoventricular. Y hay un menor grado de bloqueo auriculoventricular, obviamente porque el impulso es más rápido, más repetitivo, con mayor velocidad, y entonces el bloqueo AB significa que hay una, pues como tal, lo que significa bloqueo, es como cuando bloqueas una calle, no pasan los coches, así sucede lo mismo en el corazón, cuando hay un bloqueo, no pasa el impulso nervioso, pero aquí dice menor grado. ¿Sí? ¿Por qué menor grado? Porque tenemos usando la epinefrina. ¿Qué hace la epinefrina? Potencia o maximiza la velocidad con la que el potencial o la descargas eléctricas del corazón van pasando pues, a través del sistema de conducción. Por eso es que es de menor grado los bloqueos. Otros efectos cardíacos, menor amplitud de la onda T. Aquí se refiere a la onda T que se traza en el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, hay una menor amplitud. ¿Sí? ¿Por qué una menor amplitud? ¿Qué significa la onda T? La onda T nos refleja la despolarización de los ventrículos. O sea, entre más tiempo tarde la despolarización de los ventrículos, pues mayor va a ser la amplitud de la onda T en el electrocardiograma. Aquí, ¿qué sucede? ¿Por qué es menor? Porque estoy generando un fenómeno de despolarizaciones rápidas, ¿sí? Máximas. Y entonces, la despolarización, si la despolarización del ventrículo me dura 0.06 a 0.010 segundos, lo normal, aquí va a ser 0. O sea, va a ser mucho más rápido, pues. 0.4, 5, o sea, y la onda T me va a ser más corta. Perdón, dije que la onda T es despolarización ventricular, la onda T es repolarización, ¿sí? Aquí la repolarización es mucho más rápida, pues, si me perdí. La despolarización ventricular se ve en el complejo QRS. La onda T es repolarización de los ventrículos, o sea, sigo hablando de los ventrículos, pero aquí sucede más rápido esa repolarización, por eso que la onda T es más pequeña, a eso se refiere con menor amplitud. Hay una desviación del segmento ST, aquí puede ser por la afección, ya comentábamos, vasos sanguíneos, vasos coronarios, mayor contractilidad y la presencia de angor pectoris en algunos pacientes, o angina de pecho. El segmento ST en el electrocardiograma refleja cuando hay, o sea, refleja o se alteran cuando hay pacientes infartados o cuando hay pacientes con síndromes isquémicos, como son el angor pectoris. En músculo liso, relajan el músculo liso. A gastrointestinal, disminución del tono, disminución de la frecuencia, disminución de la amplitud, o sea, genera un fenómeno de constipación, de dispepsia. Contraen el píloro, el esfínter, porque ya ustedes saben que ahí hay receptores alfa 1 o alfa 2 generando estos fenómenos. Disminución del tono y contracciones uterinas por los beta 2, que son relajantes de la musculatura lisa uterina. Relajación del músculo detrusor en la vejiga por beta 2 y contracción de los músculos lisos del trígono y esfínter vesical por alfa 1. Esto igual ya lo saben, ¿sí? Que hay alfa y betas en el sistema urinario. Relajación de la musculatura lisa bronquial por los beta 2, ya lo comentábamos hace un momento.
Además, otro efecto favorable en pacientes asmáticos que reciben epinefrina es que inhibe la liberación de mediadores de la inflamación como son los mastocitos. Los mastocitos en un paciente asmático son los que producen esa broncoconstricción al liberar leucotrienos, al liberar histamina, nos generan ese fenómeno de broncoconstricción. Entonces, el inhibirlos con la epinefrina le ayuda. Por eso es que la epinefrina puede ser empleada para los pacientes con crisis asmáticas. Disminución de las secreciones bronquiales, disminución de la congestión de las mucosas por alfa-1, ya explicamos eso en su momento. Los alfa-1 al generar una vasoconstricción de la mucosa que genera las secreciones bronquiales, pues reduce estas secreciones. Aumenta concentraciones de glucosa, efectos metabólicos, lactato en sangre, beta-2, inhibe la secreción de insulina, porque los alfa-2 a nivel pancreático tienen este efecto. Aumentan la secreción de insulina por los beta-2, que son los que producen aumento de secreción de insulina. Se producen los dos efectos, porque la epinefrina viene y se fija con los receptores alfa, con los receptores beta, o sea, la epinefrina no es selectivo, entonces se puede unir con cualquier tipo de receptor del sistema adrenérgico. Movilización de glucógeno hepático, ¿sí? Aumenta los niveles de glucosa por beta-2 a nivel hepático, aumentan las concentraciones de ácidos grasos en sangre, ¿sí? Hay un aumento del metabolismo, un efecto calorigénico por mayor consumo de oxígeno. Aquí otros efectos que puedan tener la epinefrina. Por ejemplo, hay una disminución del volumen plasmático circulante por pérdida de líquido a nivel del espacio extracelular, ¿sí? Aumentando las concentraciones de eritrocitos, de proteínas plasmáticas dentro de los vasos sanguíneos. O sea, aquí lo que yo les explicaba hace un momento, hay una extravasación de líquido intracelular al extracelular, lo que lleva a que dentro del vaso sanguíneo se pierda líquido y por ende aumenten la cantidad de eritrocitos y proteínas plasmáticas. Otros efectos, aumento de recuentos totales de leucocitos, eosinófilos, ¿sí? Inhibición de la secreción de glándulas por menor flujo sanguíneo sobre esas glándulas, por vasoconstricción. Estimulación de lágrimas, porque los estímulos de los receptores a nivel de los ojos, alfa, y que producen también la secreción de lágrimas, producción de midriasis por los alfa-2, disminución de la impresión intraocular por ser un fármaco que produce la disminución de la producción de humor acuoso por un efecto de vasoconstricción sobre los vasos sanguíneos que irrigan estos procesos ciliares. Facilitan la transmisión neuromuscular. Aquí hay un temblor adrenérgico por una activación importante de la contractilidad a nivel del músculo estriado, que permiten mayor entrada de calcio a nivel de estos músculos. Aumento de las descargas de los usos musculares, elevación de potasio plasmático, liberación de potasio del hígado, son otros efectos en menor medida que tienen la epinefrina. Por ser agonistas beta-2, estimulan la ATPase de sodio y potasio, corrigiendo la alteración para acumularlo o retenerlo en el caso de que se presente este fenómeno. Rápido, porque ya estamos terminando la hora. Su biodisponibilidad es nula administrada por vía oral. Les decía que el ácido clorhídrico lo destruye, no permite que se absorba nada de epinefrina. Administración subcutánea, absorción lenta, hay una vasoconstricción local, hay que tener cuidado con esta situación, por los alfa-1. Los adversos, varios, o sea, los que ustedes me puedan
se puedan imaginar por el estímulo de esos receptores, temor, ansiedad, tensiones emocionales, cefaleas, palidez, palpitaciones, disnea. Todo esto se explica. Palpitaciones porque produce aumento de la contractilidad, porque produce aumento de la frecuencia cardíaca, palidez por la vasoconstricción de vasos capilares, del mucocutáneos, etc. ¿Sí? Disnea. Esta disnea más que nada es por el fenómeno cardíaco, ¿sí? Por aumentar la actividad cardíaca de forma importante se va a producir esa disnea, no tanto porque reduzcan la ventilación a nivel de los bronquios, por ejemplo. Hemorragias cerebrales, aquí este fenómeno es muy raro que se presente, pero por ejemplo, si llegase la epinefrina a atravesar la barrera hematoencefálica, pudiera ocasionar, pero eso es poco frecuente. Lo que sí es más frecuente son las disritmias cardíacas, por todo lo que ya explicábamos de la acción de la epinefrina sobre el corazón. Usos clínicos, control de hemorragias por arteriolas, capilares, mucocutáneos. Ahí es donde les decía yo que combinan anestésicos locales con epinefrina. La epinefrina me va a producir la vasoconstricción de forma local y pues, la lidocaína la anestesia. Y eso me va a permitir menor pérdida sanguínea y un mayor campo visual para poder generar la sutura, para realizar la sutura del paciente. Descongestión de mucosas, ya explicábamos por qué, asociado a anestésicos locales, ya acabo de comentar por qué, en hipotensiones arteriales, obviamente aquí sería una hipotensión importante, un paciente que está en shock hipovolémico, administramos epinefrina, en una hipotensión cualquiera, no, que el efecto indeseado sería mayor que el beneficio, y en shock, eso sí, seguro, pacientes con shock la administran epinefrina. Usos en alergias, asma bronquial, ya explicábamos, en shock anafiláctico ya lo comenté, intramuscular, ¿sí? Oftálmico en algunos casos para producir midriasis, en el caso de la exploración de fondo de ojo, y tratamiento también de glaucoma en ángulo abierto, en algunos casos también se puede emplear. Ok, terminamos, no sé cómo, pero terminamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Básicamente el tema es aprenderse receptores y con eso van a poder comprender mucho, porque sí la información es bastante. Las diapositivas se las paso, a ver si puedo este fin de semana o entre las